Detén lo que estás haciendo por un momento y observa atentamente tu entorno. Si alguno de los 5 elementos que se mencionaran ya ha entrado a tu casa como regalo, es posible que una sutil pero poderosa influencia se haya apoderado de tu vida sin que te des cuenta. Es una especie de raíz invisible que poco a poco drena tus oportunidades y te aleja de la prosperidad, incluso cuando te dedicas al máximo. Hay una fuerza oculta en acción, una energía densa que se adhiere a ciertos objetos y actúa como una barrera impidiendo que la abundancia llegue a ti. Por eso, a pesar de los esfuerzos, los salarios siguen estancados, las oportunidades van y vienen sin materializarse y persiste la sensación de que algo se escapa siempre. Lo más preocupante es que 9 de cada 10 personas ya han recibido al menos uno de estos artículos sin sospechar y sin darse cuenta. Estaban allanando el camino a la escasez. Hay personas que a lo largo de milenios han preservado su riqueza de generación en generación, conservando conocimientos ancestrales sobre cómo ciertos objetos pueden interferir en el flujo de la prosperidad. Según enseñanzas transmitidas por maestros de antiguas tradiciones, algunos objetos llevan contaminación energética capaz de romper el canal que atrae las bendiciones. Cada objeto emite una frecuencia específica y algunos vibran en sintonía con la carencia, atrayéndola magnéticamente hacia el hogar. Este conocimiento ha sido cuidadosamente protegido durante siglos y compartido solo con aquellos verdaderamente preparados para comprenderlo. Si este contenido parece llegar en el momento adecuado, sígalo hasta el final. En los próximos momentos se revelarán los 5 objetos que nunca deben aceptarse como regalo. Además, te enseñarán un antiguo ritual de purificación si alguno de ellos ya forma parte de tu hogar. Un ejemplo concreto es el caso de Rodrigo, un profesional de 48 años que trabajó como director comercial en Sao Paulo durante 16 años. Después de recibir uno de estos artículos de un socio comercial, su carrera se derrumbó en menos de 7 meses, provocando que la empresa donde había construido su carrera quebrara. No dejes de leer ahora o seguirás sin entender por qué la prosperidad siempre parece escabullirse. El primer elemento a evitar es el reloj, ya sea de pared o de muñeca. Aunque es un regalo común, existe una antigua razón por la cual su presencia es problemática. En las tradiciones antiguas existe el concepto de Shalom Paite, que representa el equilibrio espiritual del hogar. No es solo la ausencia de conflictos, sino una armonía que sostiene todo dentro de ese espacio. El amor, las decisiones claras y la sabia administración de los recursos. Cuando se rompe este equilibrio, las cosas comienzan a desestabilizarse silenciosamente y, curiosamente, el reloj juega un papel central en este proceso. Mariana, una profesora de inglés de 35 años que vivía en Belo Horizonte, vivió esta situación. Después de años de esfuerzo, finalmente consiguió un ascenso que duplicaría su salario. Ese mismo mes, una tía lejana le regaló un antiguo reloj de pared ricamente elaborado en madera oscura. Mariana encontró hermoso el objeto y lo colgó en la sala, justo frente al sofá donde solía reunirse la familia. Durante las primeras semanas no ocurrió nada inusual. Sin embargo, después de un mes comenzaron a surgir cambios sutiles. Las conversaciones en casa se volvieron más tensas. Su marido, siempre tranquilo, se irritaba fácilmente y los niños peleaban con más frecuencia. Ella misma sentía un cansancio inexplicable, como si siempre se le acabara el tiempo. Las facturas empezaron a retrasarse, no por falta de dinero, sino por descuidos, pagos incorrectos o decisiones financieras impulsivas. Las compras innecesarias se volvieron comunes y comenzaron a suceder discusiones sobre dinero, algo inaudito en el matrimonio. En 6 meses, el ascenso que supuestamente transformaría su vida se convirtió en una pesadilla. El salario aumentó, pero los gastos se triplicaron. La casa estaba en un ambiente de tensión, los niños lloraban sin motivo aparente y la relación estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando una amiga, conocedora de conocimientos ancestrales, visitó su casa y se fijó en el reloj. Firmemente recomendó retirarlo de inmediato. Mariana, aunque confundida, siguió el consejo. Esa misma noche retiró el objeto. En menos de 2 semanas algo cambió. El ambiente en la casa se volvió más alegre, las peleas disminuyeron y el dinero volvió a administrarse con claridad. No había una explicación lógica, pero la sensación era que se habían quitado un peso de encima. Lo que Mariana no sabía era que el reloj actuaba como un intruso permanente, no afectando el dinero de inmediato, pero sí rompiendo el chalombaite. Esto generó ansiedad, cansancio y malas decisiones financieras. El tiempo marcado por él no era el tiempo sagrado, sino el tiempo de las prisas, de la inquietud y del retraso constante. Con esta energía instalada, la prosperidad no encontró espacio por donde entrar. El segundo elemento a evitar son las plantas artificiales, especialmente aquellas que imitan flores reales pero que no tienen vida. Mucha gente los considera prácticos y bellos, sin embargo, según el conocimiento ancestral, estos objetos debilitan silenciosamente el emunar. Esa palabra no se refiere solo a la fe religiosa, sino a la confianza espiritual
que respalda las decisiones sabias. Es la convicción interna la que te permite reconocer las verdaderas oportunidades y rechazar lo que drena energía. Es lo que hace que alguien crea que merece más, que es capaz y que tiene la autoridad para prosperar. Cuando se sacude el limonar surgen dudas, vacilaciones y la tendencia a aceptar menos de lo que se merece, afectando directamente la situación financiera. Un ejemplo es el caso de Claudio, un comercial de 42 años que vivía en Curitiba. Siempre confiado y confiado en sus decisiones, recibió de un cliente un gran elaborado arreglo de flores artificiales que ocupaba gran parte de la mesa del salón. Necesita comprender que ciertos elementos conllevan una influencia sutil pero persistente, capaz de alterar patrones de comportamiento y resultados sin que la persona se dé cuenta. El quinto objeto, que nunca debe aceptarse como regalo, es un reloj parado. No importa si es viejo, lujoso o aparentemente inofensivo. Un reloj que no funciona simboliza, en muchas tradiciones, el bloqueo del flujo del tiempo y, por extensión, el bloqueo del flujo de la abundancia. La lógica detrás de esto es simple. Un reloj parado siempre muestra el mismo momento, como si el tiempo se hubiera congelado. Cuando alguien lo regala o lo trae a casa, inconscientemente está transmitiendo la idea de estancamiento. El objeto no solo refleja, sino que también refuerza la energía de la parálisis, obstaculizando el avance económico, profesional e incluso personal. Es como si la persona estuviera atrapada en un ciclo repetitivo, incapaz de progresar, incluso cuando lo intenta. Eso es lo que le pasó a Marcia, una abogada de 45 años que vivía en Belo Horizonte. Siempre fue meticulosa con sus finanzas, invirtió con cuidado y nunca tuvo problemas para pagar sus cuentas. Un día recibió de su tía un viejo reloj de pulsera de oro que había pertenecido a su abuelo. El objeto era hermoso, pero había estado ahí durante años. Marcia lo guardó en un cajón sin darle mucha importancia. En los primeros meses nada cambió, pero poco a poco empezó a notar que sus casos tardaban más en resolverse, que los clientes retrasaban los pagos y que sus ahorros no le daban tanto rendimiento como antes. Comenzó a sentir una presión constante, como si en tiempo se le escapara sin poder seguir el ritmo. Se pospusieron reuniones, expiraron contratos, las oportunidades iban y venían antes de que ella pudiera aprovecharlas. Marcia empezó a dudar de su capacidad, aunque sabía que era competente. En menos de un año sus ingresos se redujeron a la mitad y se vio atrapada en una rutina laboral agotadora, sin resultados concretos. Fue entonces cuando una amiga que estudiaba simbolismo visitó su casa y notó el reloj en el cajón. Preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Marcia respondió que había pasado casi un año. El amigo explicó que el objeto llevaba la energía de un tiempo que no fluía, como si la vida de quienes lo usaron antes hubiera quedado atrapada en un momento específico. Marcia decidió deshacerse del reloj ese mismo día. En unas pocas semanas los retrasos cesaron, los clientes empezaron a pagar a tiempo nuevamente y ella pudo cerrar un caso que había estado en suspenso durante meses. El flujo de su vida, previamente interrumpido, comenzó a moverse nuevamente. La lección detrás de estos ejemplos no es que los objetos sean intrínsecamente malos, sino que pueden transportar energías acumuladas con el tiempo. Cuando aceptamos regalos sin considerar su origen o historia, estamos, en cierto modo, invitando estas energías a nuestro espacio, y dependiendo de lo que representen, pueden influir en nuestras elecciones, en nuestra confianza y, en consecuencia, en nuestros resultados. Por lo tanto, es importante observar no solo el valor material de un regalo, sino también lo que simboliza y si está alineado con lo que queremos atraer a nuestras vidas. Si te encuentras con un objeto recibido sin claridad sobre su origen, recuerda, la protección comienza con el discernimiento. La llave antigua, como los demás alimentos mencionados, no es solo un objeto físico, sino un símbolo que puede contener significados ocultos. En la tradición judía, la llave es vista como un instrumento de acceso, ya sea a oportunidades o restricciones. Cuando se acepta sin cuestionamientos, puede representar la apertura de puertas no deseadas o el cierre de caminos que deberían permanecer libres. El caso de Julia ilustra cómo un objeto aparentemente inofensivo puede interferir con el flujo natural de la prosperidad. Tu experiencia demuestra que, incluso sin una intención consciente, la presencia de ciertos elementos puede crear bloqueos energéticos. La retirada de la llave, seguida del ritual de purificación, restableció el equilibrio, permitiendo que el sustento entendido no solo como un recurso financiero, sino como estabilidad y crecimiento, fluyera nuevamente. Este proceso no se limita a eliminar el objeto, sino que implica restablecer la conexión con los principios espirituales que rigen la abundancia. El ritual de purificación, transmitido de generación en generación, se basa en elementos simples pero simbólicos. El agua corriente representa la capacidad de limpieza y renovación, mientras que la sal gruesa actúa como barrera protectora. La intención consciente, a su vez, es la que da eficacia al acto, transformándolo en un gesto de realineamiento. Al sumergir el objeto en agua salada durante 7 minutos y recitar la declaración en hebreo,
se reconoce que el poder de transformación no reside en el individuo, sino en una fuerza superior. Después de la inmersión, el objeto debe ser retirado y tratado según su naturaleza. Si es posible, se debe devolver o desechar conscientemente, evitando que su energía quede cerca. Lavarse las manos con el agua ritual simboliza cortar vínculos con energías negativas, mientras que la declaración refuerza la apertura a la abundancia. Tirar el agua a un desaire alejado de casa garantiza la eliminación de influencias no deseadas. Finalmente, la vela blanca encendida a la entrada de la casa señala el restablecimiento del flujo positivo. Es fundamental entender que este proceso no es una superstición, sino una práctica basada en símbolos ancestrales que conllevan un significado espiritual. A lo largo de los siglos, estos rituales fueron preservados por comunidades que mantenían una relación consciente con la prosperidad. El objetivo no es manipular fuerzas externas, sino alinearse con una frecuencia ya existente destinada a cada individuo desde su origen. Los bloqueos a menudo no son externos, sino el resultado de decisiones tomadas sin la debida atención, como aceptar objetos sin cuestionarlos o permitir que energías desconocidas entren en el espacio personal. La expresión mencionada anteriormente refuerza esta idea. La protección y la prosperidad dependen, en gran medida, de la conciencia con la que afrontamos lo recibido. Cada objeto lleva consigo una historia, e ignorar esa historia puede significar renunciar al control sobre tu propio destino. La purificación, en este contexto, es un acto de responsabilidad, una forma de recuperar el control sobre lo que influye en la vida cotidiana. Cuando surge el sentimiento de malestar al recibir un regalo, aunque no haya una explicación clara para esta reacción, es posible recurrir a una afirmación para reafirmar la conexión con una fuente superior. La expresión hebrea Ein Kod Milvado, que significa no hay otro que él, sirve como recordatorio de que el verdadero origen de las bendiciones es trascendente. Ningún objeto material tiene poder intrínseco sobre el individuo, a menos que éste lo permita. Al decir esta frase 3 veces, la intuición tiende a volverse más clara, ayudando en la decisión de aceptar o rechazar lo ofrecido. Si la elección es negarse, se puede hacer con respeto y serenidad, sin necesidad de justificación. La protección espiritual debe prevalecer sobre la preocupación por las opiniones ajenas. Algunas personas optan por registrar estas experiencias en un diario como una forma de rastrear las transformaciones y bendiciones percibidas a lo largo del tiempo. Este registro puede servir como instrumento para la reflexión y fortalecer la conexión con lo que se considera sagrado. En este punto se propone un ejercicio de solidaridad espiritual. En un espacio de interacción colectiva se sugiere que cada persona elija un comentario de alguien que no conoce y responda con una palabra de aliento o una bendición. Este gesto no es una mera interacción social, sino un acto que pretende fortalecer un campo de protección mutua. Según ciertas tradiciones, la bendición dada a otro también repercute en la persona que la ofrece, creando un ciclo de reciprocidad. La idea de que la abundancia se manifiesta plenamente cuando se comparte está presente en varias corrientes espirituales. Al bendecir a otro, se abre un canal para que se reciba esa misma bendición. En este contexto, se sugiere que cada persona declare conscientemente una afirmación personal, como por ejemplo: corto todo vínculo con la escasez y abro mi camino a la abundancia y a la protección eterna. Esta declaración se presenta como un compromiso, una forma de establecer una alianza con lo que se considera divino. Independientemente del nombre que se le dé a esta fuerza superior, ya sea Dios, el Eterno, el Padre Celestial u otra designación, se destaca como fundamental el reconocimiento de su existencia y poder. Esta fuerza se describe como mayor que cualquier influencia u obstáculo, material, negativo, estando siempre al lado de quien la invoca. Con las pautas presentadas, el individuo adquiere conocimientos sobre objetos a evitar, métodos de protección y formas de purificarlo ya introducido en su espacio. Además, se refuerza la idea de que existe una comunidad que comparte este camino, ofreciendo apoyo y compañía. A partir de ese momento, el hogar, la vida y los recursos materiales son puestos bajo protección espiritual, con la esperanza de que las bendiciones se manifiesten en todos los ámbitos.